Bueno, vamos a hablar ahora de corrupción pública. Cuando estamos hablando de corrupción pública tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Existe el Estado, que tiene unos fines, que es garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Tenemos un servicio público, que es el que presta el Estado para garantizar esos derechos. Tenemos un funcionario público que es el encargado de prestar ese servicio público al ciudadano y tenemos un ciudadano que es el destinatario de ese servicio público. Cuando vemos toda esa cadena, el Estado, servicio público, servidor público y ciudadano, entendemos que la corrupción es que el servidor público, en vez de prestar el servicio público de acuerdo con los intereses del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos, pues utiliza ese servicio público como un bien propio, se lo apropia y lo utiliza para consecución de fines particulares y de desconocimiento de derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la corrupción también incluye al ciudadano, porque es el ciudadano el destinatario de ese servicio público y es el ciudadano el que en muchas ocasiones está dispuesto por pagar, está dispuesto a pagar porque se le preste ese servicio público por fuera de las estipulaciones legales. Entonces, la corrupción implica tanto al funcionario como al ciudadano para la desviación de la prestación de servicios públicos no conforme con los fines del Estado, sino con los fines particulares, ya sea del ciudadano o del funcionario público. Eso es lo que es la corrupción, la desviación de la prestación de servicios públicos fuera de los fines del Estado y dirigidos a fines particulares. Entonces, dentro de este contexto, un funcionario público se apropia de su función y de su servicio público que va a prestar para su propio beneficio o para beneficio de forma ilegal de ciertas personas. Entonces, aquí se presenta lo que en derecho penal llamamos cohecho propio y cohecho impropio, porque una persona puede pagar para que le preste un servicio público que tiene derecho, pero entonces termina pagando para no tener que hacer la cola o para que se le preste el servicio más rápido o para incentivar al funcionario para que lo haga. Eso se llama cohecho impropio, es decir, se paga para efectos de la prestación de servicio. ¿Por qué se castiga? Porque en efecto, si el funcionario está recibiendo un salario del Estado, ¿por qué los ciudadanos tendrían que pagarle para que éste preste su servicio? Esa es la situación. Muchas veces muchos funcionarios tienen que realizar una función sin ningún costo para el ciudadano, pero retardan esa función, retardan ese servicio hasta que el ciudadano les dé una propina adicional. Está el cohecho impropio. El cohecho impropio es que se presta un servicio contrario a la ley. Entonces se realiza una función pública totalmente contraria a la ley, contraria a las funciones públicas y se termina distorsionando los fines del Estado hacia la ilegalidad. Entonces ahí está, digamos, el significado y las consecuencias de la corrupción. La corrupción obviamente tiene una parte ética y una parte de formación. La corrupción como tal, bueno, se ha hecho investigaciones sobre el delito de cuello blanco, sobre el delincuente de cuello blanco, y se ha encontrado que en efecto lo que existe es una transmisión del conocimiento. La corrupción se transmite prácticamente de padre a hijo, de maestro a aprendiz, donde se transmiten las reglas de la corrupción y donde se propaga la cultura de la corrupción, anulando la parte ética de las personas, con situaciones de que todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Eh,
es la forma de sobrevivir, es la forma de ser poderoso, es la forma de llegar más poder y ahí comienza, digamos, eh, el cambio de valores, de antivalores a hacer valores. Y de esta forma dice, si todo el mundo lo hace, ¿por qué a mí me van a procesar? Yo soy el único bobo que van a procesar acá. Entonces, esa es la justificación del corrupto, que entre otras cosas se justifica porque todo el sistema funciona así y así es que funciona y a él es el único que lo han procesado por eso porque hay otras personas que hacen lo mismo y no les pasa nada. Esta persona anula su sentimiento de culpa con sus actuaciones. La anula. Prácticamente para él eso es normal y no tiene sentimientos de remordimiento ni de remordimiento de conciencia respecto a lo que está haciendo porque él está haciendo una labor eh, que hacen todos y que hacen todos los poderosos para llegar a ese poder. Entonces, esta persona anula ese sentimiento de culpa y hace las cosas sin tener en cuenta, digamos, las repercusiones sociales que pueda tener. Al contrario, él dice, todo funciona así y si yo no lo hubiese hecho así, pues no se hubiese realizado tal obra o no se hubiese realizado tal función. Por lo tanto, eh, yo hice, yo me sacrifiqué, digamos, por la sociedad, por tanto trabajar, por tanto cosas. Yo me merezco estos recursos y yo me merezco que no me procesen por eso. Esa es, digamos, la óptica que tiene el corrupto de su actuación. La corrupción eh, tiene unos orígenes y tiene, digamos, unas formas de evitarlas. Es la primera situación que genera corrupción es cómo elegimos los funcionarios públicos. Entonces, si un funcionario público tiene que invertir millones para poder acceder a un cargo público de elección popular, es decir, su elección tiene que tener una inversión de millones. Eso lo que va a generar es corrupción a futuro, porque ese funcionario que llega a ese cargo invirtiendo millones requiere recuperarlos y requiere recuperarlos a través del presupuesto que va a manejar como funcionario público. Y eso ocurre en la presidencia, eso ocurre en la alcaldía, eso ocurre en la gobernación, que son entes que los funcionarios son elegidos por elección popular y las elecciones son tan costosas que después de llegar ahí pues tienen que recuperar esa inversión y si son varios los que invirtieron en la campaña pues esos varios van a tener una retribución por esa inversión y esa retribución, esa inversión se va a traducir en clientelismo. ¿Qué es clientelismo? Puestos dentro de la entidad pública que ellos pueden nombrar para agradecerle y para retribuirle el haber aportado a su campaña. Igualmente va a generar que, digamos, los aportes a la campaña va a generar contratos estatales, beneficios en tributos y todo ese tipo de beneficios por haberle aportado a la campaña. De tal manera que ahí está, digamos, los costos de la campaña que generan corrupción. Entonces, presidentes, alcaldes, gobernadores, senadores, ¿cómo es? Diputados y concejales, que son elegidos de manera popular, que invierten mucho dinero para alcanzar a esas funciones o a esos cargos y tienen de alguna manera que retribuir o recuperar lo invertido.
Y ahí esto lo que genera, digamos, es corrupción a través del clientelismo, a través de la contratación pública y a través de exenciones tributarias. En en el resto de cargos, eh, pues estamos hablando de elecciones populares. Ahora hablemos del libre nombramiento y remoción y de las carreras administrativas. Se supone, para evitar el problema de la corrupción, que debe prevalecer la carrera administrativa, los cargos de concurso frente a los de libre nombramiento y remoción. Porque los de libre nombramiento y remoción son aquellos cargos que el funcionario puede nombrar a dedo. Y esos cargos nombrados a dedo, como dijimos, muchas veces obedecen al clientelismo y evitan que esos funcionarios realicen bien sus funciones. Cuando un funcionario es nombrado por libre nombramiento y remoción, esa persona que lo nombró lo puede remover sin ningún tipo de consideración y puede declararlo insubsistente sin mayor justificación. De tal manera que esa persona que está nombrada con libre nombramiento y remoción depende de gran manera de aquel que lo nombró. Y todo lo que diga esa persona que lo nombró o que lo hizo nombrar, pues lo va a hacer para efectos de conservar su trabajo. En cambio, los funcionarios de carrera que ganaron un concurso y tienen unas condiciones más estables son menos propensos a aceptar eh, sobornos o sugerencias de aquella persona que lo nombró. Sin embargo, por agradecimiento y también por corrupción, porque pueden haber cargos comprados o concursos comprados donde esa persona accedió a ese cargo por un examen que fue calificado de manera, digamos, oscura. Cuando eso ocurre también dentro de la corrupción, ese funcionario va a obedecer cualquier cosa que le haya sugerido esa persona que lo ayudó a nombrar. Entonces, estas formas de cómo elegimos a los funcionarios generan temas de dependencia. Entonces, por ejemplo, el fiscal general de la nación, que es escogido de una terna enviada por el presidente, y ahí viene la situación, esa terna enviada por el presidente genera dependencia del presidente, porque es la que envía a él. Entonces, los nominadores también tienen cierto poder sobre los nominados y eso genera que sea más difícil que un fiscal que está encargado de investigar todas las actuaciones corruptas vaya en contra de la persona que lo nominó. Así, digamos, las elecciones de contralores, las elecciones de contralores departamentales y municipales que son elegidas por el consejo. Entonces, dependen de ellos porque la votación que ellos hicieron tiene un agradecimiento frente a ellos y entonces no tocan a los funcionarios que ellos no digan y ahí se genera, digamos, el tema de la corrupción. Eh, Eso respecto de cómo, eh, cómo elegimos a los funcionarios y cómo esa elección genera corrupción. Ahora, existe el tema de los controles. Cualquier función que no tenga control puede generarse en arbitrariedad. Una persona siempre debe requerir el control para efectos de que realice bien sus funciones y en caso de haber corrupción que ese control sirva para anularla o para hacer que digamos se respete las funciones. Entonces es importante que toda función pública tenga un control, pero entonces estamos hablando
de que sí, en el Estado puede existir un control, pero hay instituciones que están organizadas de tal manera que no les puede generar ningún tipo de control. Por ejemplo, el Congreso de la República respecto de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la Corte Suprema de Justicia juzga a los congresistas y los congresistas juzgan a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces los congresistas no se meten contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que son los que los investigan. Y así no hay control de las actuaciones que realizan los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Respecto, digamos, a las investigaciones de la Contraloría, si el alcalde es mayoría en el Consejo y de ahí eligen al Contralor, pues es muy difícil que el Contralor vaya a irse en contra de los miembros del Consejo y en contra del alcalde por el tema de las mayorías y del tema de los partidos. Entonces, cuando existen estos temas tan estructurales de cómo se nombran los entes de control y que se sabe que no van a realizar ningún tipo de control en contra de las autoridades a las cuales tienen que hacer, pues se entiende que prácticamente hay impunidad, no hay control y las personas son casi libres de realizar cualquier tipo de actuación sin tener ningún tipo de autoridad que lo vigile. Lo otro es la eficiencia en la prestación de servicio. Entre más eficiente sea la prestación de un servicio público, menos corrupción se puede presentar. ¿Por qué razón? Porque si un ciudadano requiere de un certificado y lo puede bajar de internet pagando una cifra moderada por ese servicio, lo baja y no va a haber ningún tipo de situación. Pero si lo que existe es que el ciudadano tiene que ir a una oficina, tiene que hacer una cola, tiene que presentar unos papeles, pues entonces el ciudadano lo que va a hacer es, hombre, yo no tengo tiempo para hacer una fila de 2 y 3 horas, así que prefiero pagarle a un funcionario que está por ahí cerca y que me saque ese certificado lo más pronto posible. Entonces, entre más engorroso, entre más fastidioso sea un servicio público, más posibilidades habrá de corrupción frente a la prestación de ese servicio. Entonces, ahí están, digamos, los temas. La corrupción también se presenta en gran forma en la contratación. El ejemplo de la contratación es, bueno, listo, vamos a hacer este contrato está grandísimo. ¿Quién fue el que me financió la campaña? Pues se lo otorgó a él. O aquí está este contrato grandísimo, vamos a ver quién ofrece más, porque yo tengo que recuperar lo que yo invertí en la campaña. Igualmente los funcionarios viene el problema, no hay control, pues si no hay control sobre esa contratación, pues lo más probable es que esa contratación sea de manera corrupta. Entonces, si no hay miedo en el funcionario de realizar una contratación transparente, equitativa, entonces sencillamente la va a realizar de manera corrupta y turbia porque no va a tener control. Por otro lado, si la presentación de los pliegos de condiciones, de toda la documentación necesaria para contratar es complicada, pues lo que se va a hacer es, ven, vamos a donde el funcionario, vamos para que me acepte todas las condiciones o que me explique todas las condiciones que hay que presentar y yo le pago algo para que, digamos, pueda participar de manera eficiente en esa situación. Igualmente también, ¿no? Puedo pagarle a ese funcionario para que haga la licitación de tal forma que me favorezca y yo pueda participar sin ningún inconveniente. Entonces, esa es la corrupción, así se desarrolla y esas son las problemáticas que genera el tema de la corrupción en la función pública.